¡Desoxigenado! ¡Vamos! Agradecemos a todos nuestros suscriptores ya que ya llegamos a los 3000 y vamos creciendo. Son 3000 personas que todos los domingos abren YouTube para ver a estos 6 dementes con una cámara. ¡Vamos! A ver, me encanta este momento, muchachos. Venga, venga, venga. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa, besa, bésame un poquito. Y ya que abrieron este video por una razón, vamos a comenzar. Los pichados, esas personas de corazón sensible, tierno, delicado, enojoso, que cuando de alguna manera haces algo en contra suya o simplemente le llevas la delantera en algo, se molestan. Huevo, Kim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te acuerdas de Vanessa? La chica que te gusta y le llevaste serenata la vez pasada. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? El juez ya me escribió. ¿Me mandó saludos? No, nada que ver, pero me escribió el que han visto. Luego al día siguiente ella me volvió a escribir. Le respondí, vos sabés que desde anoche somos novios. ¿Cómo picosi? ¡Qué pacoso! Existe una palabra muy utilizada por los paraguayos, pero no se utiliza en cualquier momento, solo en el momento en que se pichan. Boludo, ya me contaron los resultados del examen de ingreso. Yo ingresé a la facultad y vos no. Pape, Sí, el famoso Bae Piocheve, o vulgarmente dicho Baeche, o como quieras llamarlo. Si tuviste un hermano ya sea mayor, menor o de tu misma edad, tal vez siempre te pasaba esto cuando llegaba su cumpleaños. ¡Hermano! Hola, ¿qué tal? ¡Feliz cumpleaños! Dale, muchas gracias. Súper bien, mira, ahí está la tía Porota. Hola, Hola, tío, ¿qué tal? feliz ¿Cómo cumpleaños, que te tu regalo. Muchas gracias. Mira, Cristian, tengo un iPhone 5 y vos no. ¡Mamá! ¿Por qué ese cumpleaños no es el mío también? Ah, claro, es el hermano mimado, ¿verdad? Y yo, bien, gracias. Really, nigga? Por algunas razones de la vida, hay personas extremadamente fanáticas del fútbol. Y hablarle sobre su club cuando perdió es peor que insultar a su familia. No, y después Alberto le dijo que tenía que apagar su celular porque iban a pasar rayos cómicos por la tierra. ¿Qué iba a decir? Le perdió que partió el Barcelona de... ¿Qué tiene contra el Barcelona? ¿Por qué perdió? No, yo no dije nada. Teníamos que contra el Barcelona porque perdió. Y así como hay personas fanáticas al fútbol, hay personas fanáticas a la fiesta y a las salidas con los amigos. No, vos sabés que después le dije a las 3 que yo hago videos en YouTube y después ellas pagaron por mí la comida, las bebidas y para colmo me llevaron hasta mi casa. ¡Qué capos son! ¿Qué tal? ¿Cómo están los muchachos? Yo me dejo ver, yo me dejo. ¿De qué te hablan, ustedes? No, nadie en la fiesta que armamos la vez pasada, pues eso. ¿Qué fiesta? ¿Qué? ¿Qué fiesta? Algo se eliminó el grupo. No, nada, ¿viste? Eso fue el año pasado, viste que tengo problemas de memoria y me acordé nomás ahora recién. Está bien nomás. Una vez que me pidieron traer el play, no le dan más nada. ¿Sabes qué? La AP, no te dejo carajo. Y también tenemos al famoso pichado rencoroso. Hola, ¿qué tal? Me dejo, amigo, ¿Será no. que pasó un favor, bro? Sí, ¿Me ¿cuál? puedes prestar tu Ferrari? Ya piró, ¿te acuerdas en 2002 cuando yo quería prestar tu baño y me tuve que ir a cagar detrás del árbol? Ya piró. Y está esa persona que cuando se picha lo único que sabe hacer es ofenderte. Erwin, ya te trajo y ya se tanto O sea, yo no me trajo todavía ese. Hace años le pedí, no me trajo todavía. ¡Qué puta, bro! Le va a matar, puta ya, su mamá. Su gato, su abuela, su tío. Puta ya. Really, nigga? Y también hay otra frase muy típica que utilizamos todos los paraguayos cuando nos pichamos. ¿Qué haces, loco? ¡Cras! Sí, después vine y pidió a mi fiesta. Mira, yo tengo que quedarle a mi hermanita, bro. Y yo me tengo que dar a clase de batería, digo, y después... Ah, cierto, me acuerdo que dejé la estufa Y encendida. yo tengo una cena, no de mi tía. Ay, Ya piró, Pablo, ya piró, Erwin, deja nomás. Sí, el famoso ya piró, deja nomás. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espera. Tal vez hay mucha gente que cuando llega a esta parte cierra el video, pero es importante que miren hasta el final para que vean la sección de los mejores comentarios que aparecen en respuesta a la pregunta del video anterior. Y desde ahora no solo vamos a hacer la pregunta acá en YouTube, sino que también lo publicaremos en Facebook y Twitter. Así que no se olviden seguirnos en Twitter e Instagram @desoxigenados. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y si querés reírte en internet, no te olvides visitar Humor Paraguayo en Facebook, donde verás los mejores memes y los videos más chistosos. Comenta acá abajo qué es lo que más te molesta o te picha de tus amigos o alrededores. Nos vemos en el próximo vlog.
Son 3.000 personas que todos los domingos... Son 3.000 personas que todos los domingos abren YouTube para ver... Really, nigga? I'm a fireball.